Buenas tardes, estimados estudiantes de Academia San Marcos en línea. Les habla el profesor de Historia, Cristian Sarabia. ¿Me confirman si me están escuchando bien para poder comenzar? A ver, jóvenes, ¿me confirman, por favor? Sí, buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Cielo. Buenas tardes con todos, chicos. Sí, todo correcto, ¿verdad, muchachos? Todo bien. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase el día de hoy en Historia Universal. Vamos a trabajar en Historia Universal. Ok, vamos a trabajar lo que es el repaso 2 de Historia Universal. Ok, muchachos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, el día de hoy en Historia Universal vamos a trabajar temas como el feudalismo, que es un sistema económico-social, es un modo de producción que va a surgir pues en Europa luego de la caída de Roma de Occidente, ¿verdad? Eso es parte de cultura general, temas que ya conocemos, temas que ya sabemos. También vamos a ver acerca de lo que es el Imperio Carolingio, que será pues el primer imperio centralizado que surge en Europa Occidental luego de la caída de Roma, el llamado Imperio Carolingio. También vamos a trabajar en esta oportunidad otro imperio que surge en la llamada Europa Oriental, también conocido como la Roma del feudalismo, ¿no? Es el Imperio Bizantino, ya que el Imperio Bizantino, nosotros recordemos que fue parte de Roma, pero el rezago de Roma que quedó en Europa Oriental durante la Edad Media. ¿Ok? Muy bien. También trataremos el día de hoy en el repaso acerca de los árabes, la civilización de los árabes, cómo llegaron a convertirse en un estado unificado y cómo empezaron a expandirse utilizando bastante el aspecto ideológico, la religión del Islam. También vamos a recordar en esta oportunidad las guerras feudales más fuertes de la Edad Media, las llamadas cruzadas, que van a servir también de un contacto cultural y comercial entre Europa y el continente asiático, entre el mundo occidental y el mundo oriental. ¿Ok? Muy bien, muchachos, entonces esto es lo que vamos a trabajar en esta oportunidad en el repaso 2 de Historia Universal. ¿Ok? ¿Todo conforme está ahí, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar a desarrollar los puntos importantes. Muy bien, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar primero con aspectos que tienen que ver con el llamado Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carolingio fue un imperio que surge después de la caída de Roma. Sobre el Imperio Carolingio, ¿qué podemos recordar? Algunos puntos importantes. Por ejemplo, una vez caído Roma por las invasiones de los bárbaros, ¿no? Recordemos que los bárbaros son pueblos germanos que estaban fuera de la frontera de Roma y van a invadir el territorio de Europa Occidental. Muchos de los pueblos bárbaros principalmente estuvieron dirigidos por los hunos, ¿no? Los hunos son uno de los pueblos bárbaros más importantes que van a empujar a otros pueblos, como los visigodos, como los ostrogodos, como los vándalos, ¿no? La presencia de los hunos y la expansión de los hunos va a generar justamente ese avance a muchos pueblos a la región de Europa Occidental, a lo que sería parte de la Roma. Muy bien. Ahora, luego, uno de los reinos bárbaros que se establecen en Europa Occidental fue el reino franco. El reino franco, al establecerse en Europa Occidental, se va a convertir en uno de los primeros reinos que adoptará el cristianismo. Y es así que gracias al cristianismo, a una alianza con la Iglesia Católica, el reino franco se convertirá en un imperio. Vamos a hablar acerca de este imperio carolingio, que es el primer imperio centralizado luego de la caída de Roma, ¿no? ¿Cómo fue la administración del imperio carolingio? Por ejemplo, en el Imperio Carolingio se aplicaron algunas leyes. ¿Qué leyes tenían ellos? Las leyes fueron un sistema importante, un sistema jurídico que le permite al Imperio Carolingio poder controlar distintos grupos humanos durante esta época. Por eso es importante la presencia de las leyes, un aparato jurídico que permita controlar a las poblaciones y a los grupos humanos, ya que tenemos que recordar que el Imperio Carolingio es el primer imperio que va a centralizar todo esto. Las leyes del Imperio Carolingio se llamaron las capitulares, ¿verdad? Estas leyes fueron elaboradas en unas asambleas especiales, conocido como los Campos de Mayo. No debemos olvidarnos de los Campos de Mayo. Asambleas donde la élite, las noblezas, se reunían para debatir leyes que justamente beneficiaban a los grupos de poder. Por ejemplo, leyes que establecían la propiedad sobre la tierra. Así como también cuando se aplican estas leyes en las asambleas de mayo o en los campos de mayo, estas leyes que eran elaborados estaban divididos por capítulos, como se ve ya en la imagen. Es por eso que estas leyes que estaban divididas en capítulos eran conocidas como
las llamadas capitulares. Ustedes recordarán, ¿no? ¿Qué fueron las capitulares? Leyes del Imperio Carolingio divididas por capítulos, que establecían, por ejemplo, la tenencia de la tierra o la propiedad sobre la tierra. Muy bien. También vamos a recordar que en el imperio, como todo imperio, en la administración, habían inspectores, personas que supervisaban el Imperio Carolingio. Estos inspectores eran dos personas enviadas por el gobierno, conocidos como los missi dominici. Los missi dominici eran representantes del Estado carolingio, eran representantes que viajaban por todas las provincias y fiscalizaban el cobro de tributo y buscaban que todo se desarrolle de manera efectiva. En algunas ocasiones, el representante era un miembro político y un miembro de la iglesia. Muy bien. Luego tenemos las ciudades. Como Europa se va a unificar, Europa Occidental se va a unificar con el Imperio Carolingio, era importante tener una buena administración. Y no solo bastaba con crear un conjunto de leyes o normas jurídicas o inspectores. Era importante también dividir a la población, dividir a los grupos humanos. Es por eso que se van a crear ciudades, se van a establecer distintos tipos de ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería parte del Imperio Carolingio, ese espacio territorial que está por acá. Estos serían los límites del llamado Imperio Carolingio. En este Imperio Carolingio vamos a ver la presencia de algunas ciudades, ¿no? ¿Cuáles serían estos tipos de ciudades, no? Por ejemplo, teníamos marcas. Las marcas eran ciudades que se encontraban en las fronteras. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio que se llama la Marca Hispánica. Estaba entre el Imperio Carolingio y un territorio que es la península ibérica, que era un territorio controlado por los árabes o musulmanes, ¿verdad? Recordar que los árabes o musulmanes van a llegar por acá a establecerse en la península ibérica. Muy bien, entonces tenemos marcas. Marcas son ciudades que están en la frontera, dirigidos por un marqués, es un miembro de la nobleza, son ciudades militarizadas y fronterizas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el caso de una marca, la marca hispánica, ¿no? Otro ejemplo de marca lo vemos ahí en el norte, la marca que se encuentra en la zona de la Gran Bretaña, la marca británica. Tenemos también la marca de la región de Norevia, una frontera con la zona de Europa Oriental, ¿no? Y tenemos distintas marcas, eran las zonas de límites del Imperio Carolingio, ¿no? Están generalmente en las fronteras. Aquí también tenemos otra marca. Muy bien, son zonas militarizadas, fronterizas, a cargo de un marqués. Aparte de las marcas, tenemos los condados. ¿Qué son los condados? Los condados eran ciudades internas, eran las provincias internas del Imperio Carolingio a cargo de un conde. Y vamos a ver aquí ejemplos de los condados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una parte de lo que sería un condado, en Burdeos, otro condado sería la zona de Lyon, etcétera, ¿no? Son provincias o ciudades internas, los llamados condados, ¿ok? Muy bien, entonces esos son los condados. A diferencia de las marcas, están al interior del Imperio Carolingio. Generalmente vive población civil. En las marcas vivían cuerpos militares para cuidar las fronteras. Y finalmente tenemos otro tipo de ciudades que son los ducados. Los ducados son ciudades, el conjunto de los condados. Los ducados comprendían una fusión de grandes espacios, ¿no? Espacios grandes. Estaban a cargo de un duque, era la unión de condados. Por ejemplo, aquí en este espacio, que es el norte de Italia, tenemos el Ducado de Spoleto. Es un ejemplo de los ducados, ¿no? Vamos a ver ahí, por ejemplo, tenemos este espacio, el Ducado de Spoleto. Entonces, son ducados, es la unión de los condados. Ahora, el detalle es que estos ducados, que tenemos ahí grandes uniones de condados, son espacios jurisdiccionales más grandes, más extensos, ¿ok? Muy bien, entonces acá vemos una jerarquía, por ejemplo. ¿Quién tenía un mayor poder político administrativo, el conde o el duque? La respuesta sería pues el conde, ¿no? El conde tenía un poder especial al interior, pero por encima del conde tenemos al duque. El duque controla un conjunto de condados. El duque está por encima del conde. Los marqueses, al estar en las zonas fronterizas, tienen un poder limitado a las fronteras. Son tropas militares. Si lo comparamos en la historia del Perú, lo podríamos comparar con las capitanías generales. Las capitanías generales en el virreinato del Perú eran zonas fronterizas militarizadas. Por ejemplo, la Capitanía General de Chile en el virreinato, la Capitanía General de Venezuela. Aquí podríamos compararlos con las marcas, zonas fronterizas
militarizadas, porque son zonas de conflicto, zonas de constantes guerras. Ahora, de todos estos señores nobles, marqueses, condes y duques, los duques son los que tuvieron un mayor poder político. Los duques prácticamente en el futuro se van a convertir en cachorros señores feudales. Cuando decimos cachorros señores feudales, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a que estos duques se van a convertir en el futuro en los llamados señores feudales. Sería ya en el futuro, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos la administración del Imperio Carolingio. Los futuros señores feudales de Europa Occidental serían los duques, y estos condes y marqueses serían nobles, vasallos de estos grandes duques, o cachorros señores feudales. Hay que recordar que el sistema feudal va a surgir ya después del Imperio Carolingio. Luego del Imperio Carolingio se va a desmembrar este imperio y se dan condiciones para unas relaciones de dependencia personal, para unas relaciones vasalláticas. Y es por eso que hay preguntas en nuestro material, el repaso, hay preguntas acerca de eso, de las relaciones feudo-vasalláticas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de otro aspecto que tiene que ver, en este caso, con la desintegración del Imperio Carolingio. ¿Cómo llegó a su final el Imperio Carolingio? Para eso tenemos que recordar cuáles son las causas. Eso nos podrían preguntar en examen. Causas de la desintegración del imperio. Entre las causas tenemos la lucha por la autonomía de la nobleza feudal. Los señores nobles, condes, duques y marqueses van a buscar tener una autonomía política. Es por eso que vamos a ver aquí la presencia de ambiciones políticas por el poder. ¿Y cuáles son los acontecimientos o los hechos que van a motivar todo esto? Por ejemplo, hay un conjunto de acontecimientos que va a generar una crisis en el Imperio Carolingio. ¿Y cuáles son? Tenemos la muerte del emperador Carlomagno en el año 814. La muerte de Carlomagno, ¿qué va a generar? La muerte de Carlomagno, ¿qué va a establecer? Bueno, va a establecer lo siguiente, ¿no? Que en este caso el imperio se va a desmembrar poco a poco. Carlomagno, que es el gran emperador, tuvo un hijo heredero llamado Ludovico Pío, conocido también como Luis el Piadoso. Ludovico Pío o Luis el Piadoso es el representante del poder luego de Carlomagno, pero Ludovico Pío o Luis el Piadoso no va a poder tener el poder centralizado, ya que van a empezar a surgir discordias entre los nobles de todo el imperio, principalmente entre los duques, y es así que los hijos de Ludovico Pío, arraigados por distintos nobles, van a entrar en una guerra. El imperio carolingio finalmente va a desatarse en una guerra entre los nietos de Carlomagno. Esas guerras por ambiciones feudales que van a traer como consecuencia que Luis, Carlos y Lotario, que son los nietos de Carlomagno, van a decidir luego de una guerra buscar repartirse el imperio carolingio, ¿ok? Muy bien, y vamos a ver acá justamente esto. Aquí tenemos los dominios de lo que habría sido el imperio carolingio. Este imperio carolingio que había logrado unificar casi toda Europa, porque hay una pregunta en nuestro material acerca de eso, ¿en qué momento se logra unificar el imperio carolingio? Es con Carlomagno. Pero este imperio se va a dividir, ¿se dan cuenta? Se fragmenta el imperio. ¿Por qué? Se va a establecer un tratado, el llamado Tratado de Verdún. El año 843 se va a dividir el imperio entre los nietos de Carlomagno. La región de lo que es el actual Francia, parte de Francia, se va a quedar a cargo de Carlos, conocido como Carlos el Calvo. La región que comprende el norte de Italia y un poco parte de Francia y Alemania va a estar a cargo de Lotario. Y la región que comprende lo que es la región de Alemania está a cargo del nieto Luis el Germánico. Entonces, el imperio carolingio, finalmente, por ambiciones de nobles que van a unirse a distintos hijos, va a generar la división. Con el Tratado de Verdún, en 843 después de Cristo, se hace la división del imperio carolingio. Es decir, este imperio que había nacido en el año 800 prácticamente no llega ni a durar 50 años, pero es el primer gran imperio que surge en la Edad Media después de la caída de Roma. Es el primer gran imperio, ¿ok? Vamos a ver aquí una secuencia. El emperador fue Carlomagno. Él es el que fundó el imperio. Pero luego de Carlomagno lo reemplaza su hijo, Ludovico Pío, conocido como Luis el Piadoso. Ellos pertenecen a la dinastía de los carolingios, ¿verdad? Y luego de Ludovico Pío, tenemos la división del imperio entre sus tres hijos, ¿no? Carlos, su otro hijo que es Luis, y el tercer hijo que es Lotario. Los tres finalmente
van a dividirse el imperio mediante el Tratado de Verdún. Si nos preguntan en nuestro material, ¿cuál es un antecedente del imperio carolingio? La respuesta sería la dinastía anterior que gobernó a los francos. Esa fue la dinastía merovingia. Otro antecedente importante es que esta dinastía se inicia con el gran mayordomo Carlos Martel. Hay que recordar que los francos que estaban aquí, que luego serían el imperio carolingio, van a tener una lucha en esta zona, en este límite contra los árabes. Van a tratar de detener a los árabes, ¿verdad? La lucha contra los árabes en el 732 se dará finalmente en la batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers va a ser el conflicto importante donde los francos, muy bien Jocelyn, los francos logran detener ¿a quiénes? A los musulmanes. Recordar que a los árabes se les llamaba también moros, en España se les llama moros y de manera despectiva se les decía sarracenos. ¿Ok? No debemos olvidar esos aspectos curiosos e importantes. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la división del imperio carolingio? Hay muchas consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias es que se debilita el poder central. Como ya no hay un emperador, no hay un gran rey que controle toda Europa. Entonces se debilita el poder central. Y esto va a generar la autonomía de los nobles. Claro, muy bien, Jocelyn. Otra consecuencia es que se va a fortalecer las relaciones de dependencia, se fortalecen las noblezas feudales, el sistema feudal surge, ¿no? Y se consolida prácticamente, claro, producto de las guerras que se van a dar entre ellos. Otra consecuencia es, ¿cómo se consolida, cómo se formaliza el sistema feudal y las relaciones vasalláticas y de dependencia? Con dos edictos, el edicto de Quiercy y el edicto de Mercy. El edicto de Quiercy establecía la propiedad de la herencia de tierras. La herencia de tierras es importante. Si tú tienes un feudo o una tierra, tu hijo mayor como primogénito va a heredar esa tierra. Hay un derecho especial. Y aquí vamos a ver un aporte de los bárbaros, ¿no? Los bárbaros, cuando invadieron Europa, ellos se regían bajo una característica económica y social, que era el linaje de herencia. Para ellos, el linaje, la herencia, el apellido, les permitía la propiedad sobre la tierra. Entonces, esa es una característica económica social de los bárbaros, que van a introducirlo en Europa cuando invaden, ¿no? No se olviden, ¿ah? El linaje es importante para ellos, y eso les permite la herencia y la propiedad sobre la tierra. Eso se establece ya de forma legal aquí, cuando termine el Imperio Carolingio, a través del llamado Edicto de Kiersey. El Edicto de Mercy que establece, muy bien, Jocelyn, el Edicto de Mercy establecía que te pongas al servicio de un señor feudal, ¿verdad? Establece la dependencia personal. ¿Qué significa eso? Muchos habitantes que estaban aquí en Europa van a ser constantemente atacados durante la Edad Media por más invasiones bárbaras. No te puedes olvidar que las invasiones bárbaras se dieron también durante la Edad Media. Muchos de los campesinos buscaron protección ante estas invasiones y esta protección lo van a encontrar en estos condes, duques o marqueses, en estos señores feudales. Y con el edicto de Mercy, que está aquí, se formaliza la dependencia personal, la servidumbre de campesinos que buscarán protección en los señores feudales. Como consecuencia del edicto de Kiersey y Mercy, vamos a ver que el sistema feudal como tal se consolida, ya que tenemos dos tipos de relaciones. Las relaciones feudo-vasalláticas entre un gran señor feudal y sus vasallos, aliados, y las relaciones de servidumbre, de dependencia personal, donde un campesino busca protección ante un señor feudal porque es atacado constantemente por los llamados bárbaros. ¿Ok? Muy bien, muchachos, entonces aquí ya hemos respondido muchas preguntas de nuestro material del repaso. ¿Me confirman, por favor, si han venido preguntas así? ¿Si han revisado este material acerca de las consecuencias de la desintegración del Imperio Carolingio? ¿Sí? ¿Todo conforme, muchachos? Eso ha venido en el material, ¿verdad? Excelente, Dayana, muy bien, Carol, lo máximo. Muy bien, seguimos, continuamos entonces, chicos. Vamos a hablar otro aspecto importante. Cuando termina el Imperio Carolingio, podemos decir que ya viene el sistema feudal. Y para hablar de toda la época feudal, tenemos que hacer una periodificación, ¿verdad? Una llamada división. Es por eso que vamos a hacer la siguiente división, la llamada Edad Media. La Edad Media, o también llamada época del feudalismo. La Edad Media tiene etapas o momentos. ¿Cuáles son las etapas de la Edad Media? Por ejemplo,
tenemos la Alta Edad Media, tenemos el Medioevo y tenemos la Baja Edad Media. Repetimos las tres etapas de la Edad Media. La Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, ¿ok? La Alta Edad Media se inicia en el siglo V hasta el siglo X. Acá estamos hablando después de Cristo, ¿no? El año 476, ¿no? El medioevo es desde el siglo XI al siglo XIII, hasta el 1200. Y la Baja Edad Media es hasta el siglo XV, es decir, hasta los años de 1400, ¿ok? ¿Cómo se inició la Edad Media? Con una invasión. O sea, la Edad Media se da principalmente en Europa, ¿no? A ver, ¿qué pasó en Europa? La Edad Media se inicia con la invasión de los bárbaros. Los bárbaros o los pueblos germanos invaden, y recordemos que fueron muchas oleadas de invasiones bárbaras, ¿no? De los pueblos germanos. Muchos de ellos empujados por los hunos, como los visigodos, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, estas invasiones bárbaras van a hacer que Roma de Occidente llegue a su final. Si te preguntan, ¿cuál es la causa de la caída de Roma de Occidente? Las invasiones bárbaras, donde tenemos en el año 476 la derrota del último emperador de Occidente. ¿Quién fue? Rómulo Augusto. ¿Y cómo se había dividido Roma en dos? Roma de Occidente y Roma de Oriente. Porque un emperador llamado Teodosio había ordenado dividir el imperio entre sus hijos, Honorio y Arcadio, ¿verdad? Es por eso que ante la decisión de Teodosio surge la Roma de Occidente y surge la Roma de Oriente. Eso también es una pregunta de nuestro material, ¿verdad? ¿En qué momento o cómo surge Roma de Oriente y Roma de Occidente? Por la decisión del emperador Teodosio. Muy bien, pero recordemos que las invasiones bárbaras van a continuar, ¿ah? Las invasiones bárbaras van a continuar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento? Hasta los años de 500 aproximadamente, cuando los visigodos se establecen en Pavia. Los visigodos, al establecerse en Pavia, en ese momento ya están finalizando la primera oleada de invasiones germanas o bárbaras. ¿Ok? En los años 500 con los llamados visigodos. Una pregunta también de nuestro material. ¿Ok, muchachos? Muy bien, continuamos. ¿Qué más? Ahora, vamos a hablar también acerca de otro aspecto. Vamos a recordar que también acá, ¿cuáles son los eventos más importantes que debemos recordar? Por ejemplo, entre los eventos más importantes, en la Alta Edad Media, se inicia con las invasiones bárbaras, ¿ya? Tenemos a los visigodos, ostrogodos, vándalos, que se convierten en reinos bárbaros, se convierten en reinos. De todos los reinos bárbaros, el primer reino que adoptó el cristianismo, ¿quiénes fueron? Fueron los francos, ¿verdad? Sí, los francos fueron el primer reino, excelente Jocelyn, que adoptaron el cristianismo. Y es así que vamos a ver elementos que van a dar origen al surgimiento de la cultura europea durante la Edad Media. La cultura europea durante la Edad Media es producto de tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Uno es elementos romanos, otro es elementos germanos y el otro es el elemento del cristianismo. Es decir, lo romano, lo germano, los germanos son los bárbaros, ¿no? Lo romano, lo germano y los cristianos van a aportar a que todo esto se haga en una fusión, una síntesis, y así surge la cultura occidental durante la Edad Media. En Europa, la cultura occidental de la Edad Media es producto de la fusión de elementos romanos, germánicos y cristianos. ¿Ok? No se olviden de eso, ¿ah? Muy bien, ¿me confirman si es una pregunta de nuestro material? A ver si revisaron esa pregunta acerca de elementos que dan origen a la cultura europea occidental durante la Edad Media. Sí, hay una pregunta sobre eso, ¿verdad? Me imagino que sí. Excelente, gracias, Carol, lo máximo. Muy bien, chicos, sí. Continuamos. De todas formas, al final se van a pasar también las claves, no se preocupen, chicos. Seguimos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Aparte de esto, vamos a ver que en la Alta Edad Media surge el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, recordemos, que es el imperio que va a unificar Europa, va a centralizar Europa. Bajo un estado, un control de un estado, se controla toda Europa, luego de la caída de Roma. Pero recordemos que este Imperio Carolingio va a ser efímero, no va a durar ni 50 años. Muy bien, otro imperio paralelo es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino en realidad era la Roma ¿de qué? La Roma de Oriente. Claro, el Imperio Bizantino es la Roma de Oriente, que sigue durante la Edad Media, pero se convierte ahora en el Imperio
bizantino. ¿Es correcto, muchachos? Listo, muy bien. ¿Qué más? El imperio árabe. En la península arábica surgirán los árabes. Los árabes serán un conjunto de tribus divididas, fragmentadas, y se van a unificar bajo la religión del Islam. Finalmente empezarán a hacer guerras de expansión y se convertirán en un gran imperio. Este imperio árabe será uno de los más grandes durante la Edad Media. Controlará la zona de Egipto, el norte de África e llegará a Europa a controlar la península ibérica, ¿verdad? Hasta que los francos en la batalla de Poitiers en el 732 logran detener el avance árabe, que también es pregunta de nuestro material. ¿Ok, muchachos? Muy bien, continuamos. Y acá vamos a ver que en la Alta Edad Media se da la nueva ola de invasiones. Claro, cuando estamos en la época del Imperio Carolingio y en el periodo final se da la nueva oleada de invasiones bárbaras. ¿Quiénes son los nuevos pueblos bárbaros que invaden? Tenemos a los vikingos, también llamados normandos. Los vikingos o normandos que adoran a Thor, ¿no? Estos vikingos que adoran a Freya. Estos vikingos o normandos que adoran a Odín. Son los que venían desde la zona de norte de Europa, van a llegar hasta Inglaterra, van a saquear muchos pueblos durante la Edad Media. Los vikingos o normandos constantemente atacaban el norte de Francia. Es por eso que los franceses van a pedir protección luego de la caída del Imperio Carolingio. También tenemos a los normandos, que son una secta un poco inferior a los vikingos, y tenemos a los búlgaros que vienen de Europa Oriental, de las fronteras del Imperio Bizantino. Los búlgaros, los húngaros también están por ahí. Los húngaros, los sarracenos, ¿no? Vikingos, normandos, búlgaros, húngaros, sarracenos, eran la nueva oleada de invasiones bárbaras a Europa, ¿ok? Entonces ya sabemos, ¿ah? Las invasiones bárbaras fueron en dos momentos. Primero para la caída de Roma y luego después de la caída del Imperio Carolingio. Es una pregunta que está en nuestros materiales también, ¿no? Los nuevos pueblos bárbaros, las nuevas invasiones que se dan ya a fines del siglo IX y X. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una imagen que refleja la primera oleada de invasiones bárbaras. Aquí tenemos a todos los bárbaros, empujados principalmente por los hunos. Esta flecha verde son los hunos, con Atila, el azote de Dios, que empuja a los visigodos. El avance de los hunos hace que los visigodos empiecen a atacar Roma, invadan Roma. Recordemos que estas fueron las olas migratorias, invasiones bárbaras a Europa, que finalizaron en el año 500 con los visigodos. ¿Ah? No se olviden de eso, por favor. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Continuamos. Luego de esto vamos a ver lo siguiente. Luego de esto vamos a hablar acerca de otro aspecto, ¿ya? En los eventos durante el medioevo. ¿Qué pasa en el medioevo? En el medievo, ¿cuáles son los eventos más importantes? Tenemos la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, la existencia del llamado CIRC, ¿no? El CIRC o Sacro Imperio Romano Germánico. El CIRC o Sacro Imperio Romano Germánico es el imperio que va a surgir en lo que es parte de Alemania. Hay que recordar que la zona de Alemania durante la Edad Media era un conjunto de feudos, muy divididos, muy fragmentados. El feudalismo se da de manera fuerte en el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser parte de Alemania. Y también durante el medioevo surgen las llamadas cruzadas, o las guerras de religión de carácter feudal, ¿no? Las llamadas cruzadas. Estas cruzadas o guerras feudales va a generar un conflicto o enfrentamiento entre los occidentales europeos y los orientales asiáticos, los católicos cristianos y los musulmanes, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos que en el medioevo el sistema feudal llega a su apogeo. El sistema feudal llega a su apogeo en el medioevo, pero va a empezar a entrar en crisis también. ¿Por qué? Llega a la cima y cae, como consecuencia de las cruzadas, porque las cruzadas van a debilitar el poder de los señores feudales, ¿verdad? Algo que también ya vamos a explicar, ¿no? Sino que acá estamos ubicando los eventos históricos durante el medioevo. La existencia del circo, el apogeo del sistema feudal, las cruzadas, así como también el poder de la Iglesia Católica. Si decimos que en el medioevo hay un apogeo del sistema feudal, también debemos decir que en el medioevo la Iglesia Católica tuvo su mayor poder. ¿Cuál es el momento de la historia del mundo donde la Iglesia Católica tuvo el máximo poder? Que ya saben, es durante la Edad Media, sí, pero ¿en qué etapa de la Edad Media? Durante el medioevo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, una imagen que refleja estas guerras de religión, estas cruzadas entre los cristianos
y los musulmanes, ¿no? Tenemos causas y excusas para las cruzadas. Y fueron pues total 8 cruzadas, de las cuales ya se van a explicar en su momento. Son eventos del medioevo. Ahora, en la Baja Edad Media, ¿qué sucede? Aquí en la Baja Edad Media vamos a ver que tenemos efectos que afectan, digámoslo así, ¿no? A la población. Por ejemplo, la peste negra. La peste negra, conocida también de otras formas con sus variantes, como la peste bubónica, ¿no? La peste negra, la peste bubónica, ¿no? Es esta enfermedad que luego vamos a detallar que va a generar un descenso poblacional muy fuerte. Ojo, muchachos, ¿ah? A ver, después de las cruzadas, va a haber un aumento poblacional en Europa. Va a renacer la agricultura y va a renacer el comercio. O sea, luego de las cruzadas va a haber un fuerte contacto comercial, ¿ok? Va a haber un renacimiento comercial luego de las cruzadas. Pero ese fuerte contacto comercial va a generar que muchas culturas tengan contacto. Y ya durante la Baja Edad Media, producto de este contacto por el comercio, la peste negra se difunde de manera rápida. Es así que, de lo que hubo un aumento poblacional, ya para la Baja Edad Media se da una crisis demográfica. Aquí aún sube la población europea y acá baja de nuevo por la peste negra. ¿Sí? Y ese descenso demográfico que se da en Europa Occidental durante la Baja Edad Media va a generar nuevamente una crisis agrícola, porque la agricultura renace luego de las cruzadas, ¿no? Se impulsa bastante la agricultura y el comercio, pero tanto tiempo trabajando la tierra, en la Baja Edad Media va a haber una crisis finalmente, ¿no? Entonces, durante la Baja Edad Media, antes de que se dé la peste negra, antes de que se dé un descenso demográfico, aún se mantenía el renacimiento del comercio, aún había presencia de renacimiento comercial y había monarquías modernas. Los señores feudales van a quedar arruinados y los monarcas empiezan a controlar el poder, a centralizar el poder. Así como también las ciudades adquieren nueva importancia en la Baja Edad Media. Surge el llamado renacimiento urbano. Los burgos o ciudades empiezan a renacer. La vida en el campo queda a un segundo plano, ¿no? Pero al renacer las ciudades o burgos, surgen ciudades muy hacinadas. Las casas estaban muy apegadas. Las casas al estar muy apegadas, las ciudades al estar muy hacinadas, que generan problemas de enfermedades. Y por eso también la peste negra va a poder difundirse de manera rápida. Y también durante la Baja Edad Media se da la llamada Guerra de los 100 años, una de las guerras más largas y duraderas durante esta época, ¿no? La Guerra de los 100 años. Muy bien, listo muchachos, entonces hasta acá estamos hablando parte de los eventos de la Baja Edad Media y tenemos la imagen de los médicos que se encontraban durante la peste negra, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos otro evento que sería en este caso la Guerra de Reconquista Española. Sí, también está aquí presente en las monarquías modernas, ¿ok? Muy bien, acá tenemos un médico de la peste negra que tenía su especie de mascarilla en la época, ¿no? Era parte de los implementos que se utilizaban durante la época de la peste negra o bubónica. Muy bien, muchachos, aquí tenemos entonces los eventos más importantes de la Edad Media. Y ahora vamos a explicar un poco sobre los puntos que vienen en exámenes, ¿no? Por ejemplo, en examen de admisión en San Marcos, preguntan bastante sobre la época del feudalismo. Entonces tenemos que hablar acerca del feudalismo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las características económicas del sistema feudal? ¿Cuáles serían esas características económicas? Vamos a ver acá. Una característica económica del feudalismo es el monopolio de la tierra. ¿Quiénes son los que controlaban casi todas las tierras de Europa luego de la caída del Imperio Carolingio? Eran los nobles, eran los reyes y eran los miembros de la iglesia. Acá vemos reyes, nobles, condes, duques, marqueses y miembros del clero, ¿no? De la Iglesia Católica, el Papa, arzobispos, obispos, párrocos, sacerdotes, etc. Ellos eran los dueños de las tierras en Europa Occidental. Habían monopolizado las tierras, ¿ok? Era parte de lo que es la nobleza y el clero. ¿Qué más? ¿Cuál fue la actividad principal en la época del feudalismo? La actividad más importante durante el feudalismo fue basado en la explotación ¿de qué? De la tierra. En todo caso, hablamos de la agricultura. En Europa Occidental, la principal actividad económica fue la agricultura, ¿ok? ¿Qué pasó con la ganadería? ¿Cómo era la ganadería en Europa Occidental durante el feudalismo? En cuanto a la ganadería, priorizaron lo que es el ganado equino, ¿no? Es decir, la crianza de los caballos.
Y aquí los caballos fueron un animal que servía como fuerza de tracción para cortar la tierra, así como el buey, pero también los caballos eran utilizados en actividades militares, ¿verdad? En las constantes batallas. Surgen las llamadas caballerías. Los caballos utilizados como elemento bélico, en el futuro ya reemplazados por los tanques o carros de guerra, ¿no? Aquí tenemos los caballos, que en realidad eran usados para las guerras desde la edad antigua, ¿no? Por ejemplo, los asirios, los sumerios utilizaban caballos de guerra. Muy bien, otra característica económica del feudalismo es la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Miren, acá vemos una imagen donde se ve a un campesino europeo, tiene su ganado, tiene sus plantas y él mismo se alimenta, consigue su comida para sí. Entonces, así era la vida económica de Europa Occidental. Una característica era la economía autárquica, ¿no? El autoabastecimiento. Los mismos europeos conseguían el alimento para ellos, ¿no? Era autoabastecido para ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Otra característica económica es el comercio limitado, el comercio restringido. En Europa, durante la Edad Media, no había una fluidez en las actividades mercantiles o comerciales. ¿Y esto por qué? Bueno, debido a que Europa estaba dividida en muchos feudos, cada feudo tenía su gobernante y cada gobernante o feudo mandaba acuñar su propia moneda. Entonces no existían monedas internacionales para hacer un comercio a gran escala. Además de ello, los caminos o las rutas por donde se podía llevar la mercadería eran inseguros. Habían constantes ataques de vándalos, ¿no? Ladrones. Entonces, habían caminos inseguros, no había todavía protección, seguían las oleadas de invasiones. Sumado a eso, no había una moneda internacional, no había un mercado unificado. Es por eso que el comercio va a ser bastante limitado durante la Edad Media. Otra característica económica también es que en Europa Occidental, ¿cuál lugar era el centro económico más importante? ¿Qué zona de Europa era el centro más importante? Y la respuesta es el campo. La vida giraba en torno al campo. Sabemos que esto va a cambiar más adelante. Ya durante la Edad Moderna, las ciudades eran los centros económicos, pero aquí era el campo. En el campo se encontraba el feudo, el castillo del señor feudal, la presencia de una iglesia católica, las villas, los lugares donde viven los siervos, campesinos, se desarrollaban los torneos de caballería, todo era en el campo. Hasta las guerras se desarrollaban en el campo, ¿no? Muy bien, entonces recordemos, el centro económico y la vida del hombre europeo en Europa Occidental se desarrollaba en el campo. Muy bien, entonces aquí tenemos las características económicas. Continuamos y vamos a hablar acerca del feudalismo sobre las características sociales. ¿Cómo es la sociedad durante la Edad Media en Europa Occidental? Bueno, la sociedad europea es bastante religiosa. Es por eso que durante la Edad Media fue el periodo en el cual surgieron una mayor cantidad de santos europeos. Santos que incluso surgieron en el Perú, ¿no? Aquí tenemos a San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio, o sea, una gran cantidad de santos. Es que la sociedad europea, influenciada por la Iglesia Católica, tiene esta preocupación, ¿no? De qué va a pasar con su alma después, más adelante. Entonces, para eso tienen que vivir en santidad, vivir en castidad, ¿no? La Iglesia tiene mucho poder, tiene mucha influencia, ejerce mucha influencia ideológica durante la Edad Media. Otra característica social es que hay una aristocracia guerrera. Sí, durante la Edad Media en Europa surge una aristocracia guerrera, surge una élite dedicada a la guerra, las órdenes de caballería. Los caballeros, cada feudo tenía una orden de caballería. Habían jerarquías, niveles, había un procedimiento para volverte incluso caballero. Primero eras un paje, luego te convertías en escudero y ya a la edad de 17, 18 años podías ser un caballero, nombrado en una ceremonia feudal por tu señor feudal y bendecido tus armas por un sacerdote en la iglesia católica luego de hacer una misa. Entonces, acá surge una élite. La élite o los ricos y poderosos de Europa se dedicaban a la vida militar, a la vida guerrera, la aristocracia guerrera. También vamos a ver aquí que la sociedad feudal durante la Edad Media es bastante jerarquizada. Acá vemos una pirámide de clases sociales. La sociedad durante la Edad Media tenía clases dominantes y dominadas. Era una sociedad clasista. Era una sociedad estamental. Era una sociedad jerárquica, ¿no?
Por ejemplo, en la cúspide de la pirámide de clases sociales, tenías pues al llamado señor feudal. El señor feudal es el que tenía aquí el poder, ¿verdad? El señor feudal es el que tenía el control político total. Era el soberano absoluto de su feudo. Debajo teníamos a los aliados del señor feudal, en este caso el clero, ¿no? Los miembros de la iglesia, la religiosidad, el llamado clero. Siempre hubo una alianza entre los señores feudales y la iglesia católica. Muy bien. También tenemos a los llamados vasallos. Los vasallos eran miembros de la nobleza, condes, duques, marqueses, que como eran una aristocracia guerrera, se volvían caballeros, pues, ¿no? Estos llamados vasallos. También tenemos a los villanos. Los villanos eran campesinos libres que vivían en las villas. Ellos no estaban obligados a depender de un señor feudal, pero cuando habían invasiones, ellos buscaban su protección y se convertían en siervos de la gleba. Siervos de la gleba significa campesinos que han perdido su libertad. Dependen del señor feudal, buscan su protección. A cambio le trabajan su tierra y reciben una parcela. Aquí se ve una relación de dependencia personal. Ahora, también vamos a ver que durante la Edad Media, la sociedad es principalmente estamental. ¿Qué significa tener una sociedad estamental? Significa tener una sociedad dividida en estamentos, en espacios donde tú has nacido y tu destino ya está establecido por Dios. Es decir, aquí se aplica una llamada predestinación. Muy bien, sí, excelente. Acá me están comentando. ¿Y los reyes en qué posición se encontraban? Acá vamos a explicar justamente eso, ¿no? En la sociedad estamental tenemos tres grupos, los llamados bellatores, los oratores y los laboratores. Los bellatores estaban conformados por los nobles feudales, y entre los nobles feudales está incluso el rey, porque recordemos que los reyes en la época de la Edad Media se dedican a dirigir las guerras también. Los reyes se dedican a la vida militar. Los reyes desde ser príncipes ya practican con espadas, porque saben que ellos van a dirigir los ejércitos. Ellos son los que luchan, ¿verdad? Son los que defienden, son los hombres de guerra, los reyes. Los bellatores son los que nacen para luchar y defienden a los sacerdotes y a los campesinos. Los sacerdotes han nacido para orar, han nacido y protegen a los bellatores y a los laboratores. Los laboratores son los que han nacido para trabajar. Trabajan en las tierras del bellator y trabaja en la tierra del orator. A cambio de eso, el bellator lo defiende de las invasiones bárbaras y el orator ruega por su alma. Así los tres son un elemento fundamental. Han nacido para estar en una posición determinada y no existe movilidad social. Es por eso que la sociedad feudal es una sociedad estamental, donde se impulsa la predestinación, el destino escrito por voluntad divina. Muy bien, es una pregunta también de nuestro material. Hay dos preguntas en nuestro material acerca de la sociedad estamental. ¿Me confirman, muchachos? ¿Se han visto esas preguntas? Sí, en el material, a ver si por el chat me confirman. ¿Sí, Carol? Excelente. Muy bien, sí, pues, ¿no? Entonces ahí están sacando ya las respuestas. De todas formas, más adelante se va a enviar las respuestas. Claro, excelente. Sí, Carol, muy bien, continuamos. Muy bien, entonces son las características sociales. Ahí vemos justamente la jerarquía, ¿no? Ahí están los reyes, las noblezas, el clero y abajo tenemos el pueblo llano. El estado que está en la parte inferior son los que trabajan, son considerados también el estado llano, la base, los productores que se encuentran aquí en esta época, ¿ok? Muy bien, muchachos, seguimos y ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las características políticas del sistema feudal. Dentro de las características políticas del sistema feudal, podemos ver lo siguiente. Existe una poliarquía feudal. En Europa Occidental no hay un solo señor feudal, no hay un solo rey. Europa Occidental se ha dividido en distintos feudos. La poliarquía feudal significa que no existe una centralización política. No hay un rey que concentre todo el poder en Europa. El poder de los reyes se ha debilitado y es más fuerte la autonomía feudal. Por ejemplo, acá tenemos un castillo feudal, donde hay un señor feudal, una iglesia y el pueblo, los campesinos. Pero ellos estaban en una parte de Europa. En otra parte de Europa, vemos acá, cerca hay otro feudo, otro castillo feudal, otra iglesia y otros campesinos. Cerca hay otro feudo, otro castillo feudal, otra iglesia y otros campesinos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Europa era así.
había muchos señores feudales. Había el gobierno de varios señores feudales. Por eso decimos, ¿no? Una característica política de Europa durante la Edad Media es la poliarquía feudal. Distintos señores feudales. Para que se entienda de nuevo, vemos aquí el mapa de Europa. Y en el mapa de Europa vamos a ver que estaba dividido en un conjunto de feudos. Miren, a todo eso que representan feudos. Distintos feudos. O sea, Europa estaba repartida por distintos señores feudales. A eso se le llama una Europa de poliarquía feudal, ¿ok? Así era Europa, no había un Estado moderno, unificado, centralizado, aún no existían los Estados modernos, todavía no. Todo estaba fragmentado y dividido en diferentes feudos. Muy bien. También otra característica política es la soberanía feudal. ¿En qué consiste la soberanía feudal? Bueno, la soberanía feudal establecía que el señor feudal es el soberano absoluto sobre un feudo. Él tiene todos los poderes sobre el feudo. Por ejemplo, tiene un poder político. ¿Qué significa eso? Crea leyes. Él es el que crea leyes para tener el control sobre su feudo. También tiene un poder económico. Él es el que permite acuñar monedas, fabrica monedas, y las monedas solo tendrán valor en su feudo. Por eso decimos que aquí, en la Edad Media, no había comercio internacional. También él es el que tiene el poder judicial, él es el juez en el feudo. Él toma las decisiones y administra justicia, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un feudo, donde vemos el castillo del señor feudal. Ahí está el señor feudal, acá está en esta parte alta en el castillo, rodeado de agua, con una puerta, un puente levadizo, ¿no? Para protegerse ante invasiones. Mientras que en los alrededores del castillo tenemos, en este caso, a las aldeas donde están los siervos, los campesinos, ¿no? Tienen algunas rutas para trasladar mercadería, ¿verdad? Pero siempre el señor feudal es el centro de todo, está en el centro de todo su feudo. Él es el que controla la vida política, económica y judicial. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una moneda, ¿no? Es el ejemplo de una de las monedas que surgieron durante la Edad Media. La costumbre era que en las monedas siempre se acuñaba la imagen del rey o del gobernante. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de Carlomagno. Él es Carlomagno. Está acuñado en una moneda del Imperio Carolingio, que dice Carolingio, el imperio de Carlomagno. Esa es su moneda. Ese sería el rostro de Carlomagno, ¿no? Recordemos que acá utilizaban en Francia los francos, la moneda de los francos. Pero luego, cuando se divide el Imperio Carolingio, las monedas de la Edad Media tienen la costumbre, ¿no? Tener la imagen del rey y que esto pues no era algo internacional, ¿no? Sino eran monedas que surgían o tenían valor en los llamados feudos. ¿Ok, muchachos? ¿Todo conforme hasta acá? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Me confirman, por favor, si se entiende? Gracias, Jocelyn. Excelente. Muy bien, continuamos entonces, muchachos, con este repaso de la Edad Media. Seguimos, hay muchos aspectos por hablar. Y ahora vamos a hablar otro punto importante sobre la Edad Media. Muy bien, ¿qué cosa es lo que podemos tratar? Ahora, ¿de qué vamos a explicar? A ver, vamos a hablar sobre el mundo feudal. Miren, ¿ah? Acá tenemos otra foto de cómo era el feudalismo. Vamos a ubicar los lugares, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Este es un feudo. Esto de acá es un feudo. Recordar que el feudo, en el feudo todo giraba en torno a los intereses o a lo que le beneficia al señor feudal. El señor feudal era el que controlaba todos los aspectos de la vida de los habitantes de un feudo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí tenemos en ese espacio el castillo. Este es el castillo del señor feudal. Él se protege, se resguarda cuando hay guerras contra otros señores feudales. Es la residencia del señor feudal. Lógicamente se levantaban enormes murallas para detenerse de las grandes invasiones. Como aquí todavía no se utiliza la pólvora en las guerras, bastaba con estos muros enormes para defenderse bien. Ya luego cuando se crea la pólvora en las guerras, estos castillos ya no sirven para nada, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, al señor feudal, el que controla la vida de los habitantes de todo el feudo. Muy bien, las tierras que están en la parte 1 lejanas, esas tierras, son conocidas como la reserva señorial. Son las tierras que pertenecen exclusivamente al señor feudal, ¿no? Tierras del señor feudal. Luego tenemos aquí este espacio en la parte inferior, se dan cuenta abajo, en la parte inferior, estas viviendas pequeñas comprenden lo que son las llamadas aldeas. En cada feudo había aldeas. ¿Quiénes viven en las aldeas? Ahí viven los siervos. Ahí viven los siervos en estas llamadas aldeas. ¿Ok? Muy bien. Me preguntan, en las ventanas pequeñas era para atacar con flechas a los invasores. Claro, sí, bueno, son estrategias, ¿no? Aquí tenemos en los torreones, estos son los torreones del castillo, en estas ventanas pequeñas estaban
los señores, los arqueros que utilizaban flechas para defenderse ante los ataques, ¿verdad? Sí, es correcto, esto lo hemos visto incluso hasta en películas. Muy bien. La aldea es el lugar donde están los siervos, ¿no? Es la comunidad de los siervos. Y los siervos tienen un espacio de tierra entregado por el señor feudal para que puedan conseguir su comida. Miren el punto 3. Ese espacio de tierra o una parcela de tierra se llama manso. Si te preguntan, ¿qué es el manso? Muy bien, Jocelyn. Este es un manso, ¿te das cuenta? Este es un manso. Es un pedacito de tierra que está cerca a la aldea. Esta tierra que es manso se le han entregado para el siervo. El siervo trabaja esta tierra para conseguir alimento para su familia. Ese es el manso, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando un señor feudal es capturado por otro señor feudal? Se convierte en un prisionero y sus vasallos del señor feudal capturado tienen que pagar su rescate. Se pagan rescates. Por ejemplo, hubo un señor feudal que fue un rey de Francia. eh, Luis IX fue un rey de Francia que hizo la guerra de las cruzadas, fue a luchar en Jerusalén y los árabes lo tomaron prisionero a un gran rey, señor feudal. Luis de Francia, conocido como Luis el Santo, fue tomado prisionero y sus vasallos de Francia tuvieron que pagar su rescate. Era lo común que hacían, ¿ok? Muy bien, listo, continuamos. Entonces, este es el manso, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Acá también tenemos otras tierras al costado de otra aldea que también serían mansos, ¿no? Los mansos son tierras relativamente pequeñas. Si tú comparas los mansos con la reserva señorial que está acá atrás, es distinto, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos aquí otro espacio, acá, miren, ¿ah? Una zona un poco alejada, casi por los caminos. Esta zona un poco alejada, ¿cómo se llama? Estos son las villas. Ahí tenemos las villas. Excelente, Carol. ¿Y en las villas quiénes viven? En las villas viven los villanos, que eran aldeas de campesinos libres. Les decían villanos, claro, porque ellos trataban de imitar a los caballeros feudales. Los caballeros, para ser caballeros, tenían que tener posición acomodada y conseguir una espada, que era algo caro. Entonces ellos luchaban como si fueran caballeros, imitaban a los caballeros, pero como no tenían espadas, utilizaban sus manos como espadas. Y cuando jugaban, hacían lo siguiente, ¿no? Hacían un juego de manos, que representaba un juego de villanos. Por eso dicen, ¿no? Juego de manos, juego de villanos. Claro, es correcto. Muy bien. Esos son los villanos, son campesinos que viven, tienen tierras especiales, ¿no? Sus tierras se llaman alodios. ¿Qué es el alodio? Es el conjunto de tierras de las aldeas de campesinos libres. Están un poco ya alejados a otro espacio de lo que sería el feudo. Estos villanos que viven en aldeas libres pueden pedir protección de vez en cuando a su señor feudal cuando toda esta región es atacada por oleadas de invasiones bárbaras. ¿Ok, muchachos? ¿Todo conforme hasta acá? ¿Se entendió el mundo feudal? ¿Sí? Los alodios son dados por el señor feudal. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones son tierras libres en Europa, porque Europa es muy grande, ¿no? Hay tierras libres que se convierten en alodios, ¿ok? Muy bien, excelente. Lo que sí te da el señor feudal sí o sí es el manso. El alodio pueden ser tierras libres, que en algunas ocasiones el señor feudal se apodera y hace que los villanos sean sus siervos. Es algo ya distinto. Muy bien, muchachos. Ese es el alodio, ¿no? Las tierras de los villanos. Ahora sí, continuamos y vamos a hablar acerca de otro imperio que surge en Europa, ¿no? A la par con el imperio carolingio. Tenemos el llamado imperio el imperio bizantino. Vamos a hablar sobre el imperio bizantino. ¿Qué es lo que tenemos que recordar del imperio bizantino? Bueno, primero, a ver, hay que ver las etapas del imperio bizantino. ¿Cuáles son los periodos? Uno de los primeros periodos es conocido como el periodo de Justiniano, ¿no? Justiniano es uno de los grandes emperadores del imperio bizantino que va a lograr, en este caso, el máximo apogeo político, militar y cultural del imperio bizantino. Luego tenemos dinastías, ¿no? Hay dinastías que gobiernan en el imperio bizantino. Claro, yo se lee muy bien. Tenemos la dinastía heracliana, luego sigue la dinastía isáurica, luego sigue la dinastía macedónica, la dinastía comeno y la dinastía paleólogo. Son las dinastías de todo el imperio carolingio. Recordar que el imperio carolingio, perdón, el imperio bizantino fue un imperio que duró toda la Edad Media. El imperio bizantino
está desde que Roma todavía no caía. El Imperio Bizantino está desde la división de Roma por el emperador Teodosio, la Roma de Oriente. Se convierte en el Imperio Bizantino. Y luego vamos a ver que surgen ya las llamadas dinastías. Y el Imperio Bizantino, ¿cómo llegó a su final? O si te preguntan, la Roma de Oriente, ¿cómo llegó a su final? La Roma de Oriente llega a su final con las invasiones de los turcos otomanos, ¿verdad? Ahí acaba la Roma de Oriente, o llamado también el Imperio Bizantino en 1453. Excelente, ¿no? La invasión de los... No, es la invasión de los turcos otomanos, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, esto se inicia en el 395. El Imperio Bizantino es desde el 395. Ese año surge la Roma de Oriente o el Imperio Bizantino. ¿Hasta cuándo fue? Hasta 1453. Acá está. Acá los turcos otomanos invaden el Imperio Bizantino y su capital llamada Constantinopla. ¿Ok, muchachos? Muy bien. A ver, de Justiniano vamos a hablar después. Vamos a hablar un poco de las dinastías, ¿ya? Acá vamos a hablar de las dinastías. ¿Qué pasó en las dinastías y en la historia del Imperio Bizantino? En la dinastía heracliana, por ejemplo, destaca Heraclio, uno de los grandes emperadores. ¿Por qué es importante Heraclio? Bueno, en el caso de Heraclio, él es el que crea las provincias del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino estaba dividido en provincias llamadas temas. Las temas eran las provincias, ¿ok? Y estaban a cargo de jefes políticos llamados los estrategas, que eran hombres jefes militares. Así como también con Heraclio, surge el título del emperador llamado Basileus, que es un jefe político militar y a su vez religioso. Los emperadores eran también jefes religiosos. Por eso al emperador del Imperio Bizantino se le llama el Basileus, ¿ok? Ese título surge con Heraclio, en la dinastía heracliana. No te olvides, ¿ah? El Imperio Bizantino tiene provincias llamadas temas, a cargo de jefes llamados estrategas, y surge el título de Basileus, así se le llama al emperador. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Luego en la dinastía Isáurica, ¿qué tenemos? ¿Qué eventos se dan en la dinastía Isáurica? Acá tenemos a un gobernante llamado León III. Él lucha contra los árabes. A ver, tenemos que entender que el Imperio Bizantino sirvió de muro, sirvió de frontera para detener a los árabes. Los bizancios detuvieron a los árabes y a los turcos para que no invadan Europa Occidental. O sea, ellos fueron un muro importante. Lucharon contra los árabes, por ejemplo, y tenemos el uso del fuego griego. Los bizantinos utilizaron el llamado fuego griego. ¿Qué es el fuego griego? Era una mezcla de petróleo, azufre y salitre, que al tener contacto con el fuego prácticamente explotaba, ¿no? Parecía una dinamita terrible. Era el llamado fuego griego. Recordad que los bizantinos están en lo que es Grecia, por eso se llamaba el fuego griego, ¿no? Recordar que el idioma del Imperio Bizantino fue el griego también, ¿no? Muy bien. Y durante el periodo de la dinastía Isáurica, tenemos que surge un conflicto con el Papa Gregorio II. Ese conflicto con el Papa y el Imperio Bizantino se llamó la querella de las iconoclastas. ¿En qué consiste esto? Lo que sucede es que en el Imperio Bizantino se prohíbe la adoración de imágenes. Al prohibir la adoración de imágenes, esto generó una pelea con la Iglesia Católica, con el Papa Gregorio II. Eso se le llamó la querella de las iconoclastas. O sea, el conflicto por ver si se decide adorar imágenes o no. La adoración de imágenes y santos implicaba el pago de tributos también y el ingreso a la Iglesia Católica. Esto va a generar problemas y las primeras peleas con la Iglesia Católica. Aquí todavía el Imperio Bizantino era católico, era cristiano. Todavía no surge una religión para ellos, ¿no? Luego en la dinastía macedónica, con el emperador Basilio I, surge la nobleza feudal. El Imperio Bizantino se va dividiendo, se va fragmentando y surgen los dinatas. Los dinatas eran los nobles feudales. Luego tenemos Constantino IX. Con el emperador Constantino IX, este emperador va a ser excomulgado por el Papa León IX. Va a ser excomulgado porque no respetó el poder de la Iglesia. Y eso genera una lucha, genera una división. Surge el llamado Cisma de Oriente. ¿Qué significa esto? A partir de Constantino IX, el Imperio Bizantino tendrá su propia religión, su propia iglesia. La Iglesia Católica se divide. Es el Cisma de Oriente, porque se dio en Oriente, en Europa Oriental. Y ahora los jefes de las iglesias serán conocidos como los patriarcas en el Imperio Bizantino. Ahí tenemos, por ejemplo, la división de la cristiandad, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo,
lo que es la cruz del cristianismo católico, con sede en Roma, y tenemos la imagen de la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Con la sede en Bizancio, su capital, Constantinopla, ¿no? Muy bien, eso se conoce como el Cisma de Oriente, el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa griega, que era la iglesia del Imperio Bizantino. Muy bien, luego tenemos la dinastía Comeno. En la dinastía Comeno tenemos al emperador Alejo I. Este es el emperador que le pidió apoyo al Papa Urbano II, ya que los turcos selyúcidas estaban atacando su imperio. Le pide apoyo para detener a los turcos y de paso le dice hay que recuperar Jerusalén, ya que los turcos selyúcidas habían tomado Jerusalén. Es así que con Alejo I se pide y se inician las cruzadas o las guerras de religión, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos justamente las guerras de religión o las cruzadas. La primera cruzada se inicia con Alejo I como emperador de Bizancio, ¿ok? Y en la dinastía Paleólogo, ¿qué sucede en esta dinastía Paleólogo? En esta dinastía vamos a ver aquí la presencia de uno de los últimos emperadores. El último emperador es el emperador Constantino, Constantino XI. Con él los turcos otomanos invaden Constantinopla por el gobernante el sultán Mohamed II. Él invade Constantinopla y Constantinopla cae. ¿Por qué cae Constantinopla y por qué cae el Imperio Bizantino? Profesor, por la invasión de los turcos otomanos, sí, eso es un problema externo. Pero a nivel interno, el Imperio Bizantino estaba dividido. Había una crisis interna, había luchas internas. Por ejemplo, la guerra de los andrónicos. Los andrónicos eran dinastías o familias que querían tomar el poder contra los paleólogos. Entonces, esta guerra entre dinastías hizo que por dentro el Imperio Bizantino esté arruinado y llegan los otomanos con Mohamed II y en 1453 simplemente cae el Imperio Bizantino. Fin del Imperio Bizantino. Ahí tenemos la imagen de cómo Constantinopla cae. Es decir, la Roma de Oriente termina durante el fin de la Edad Media. Este acontecimiento marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, según la historia tradicional, ¿verdad? Muy bien, ¿todo conforme hasta acá, muchachos? ¿Me confirman por el chat? ¿Se ha entendido? Sí, a ver, me preguntan por ahí, profesor, Alejandro Magno estuvo en el reino macedónico, ¿verdad? Claro, bueno, sí, esa es la edad antigua, ¿no? Alejandro Magno venía de Macedonia, una ciudad poligriega. Muy bien, ¿qué es lo que tienes que recordar de esta línea de tiempo? Profesor, ¿tengo que recordar el nombre de las dinastías? No, no tienes que recordar necesariamente el nombre de las dinastías. Tienes que recordar, sí, que aquí se dio la querella de las iconoclastas, el cisma de Oriente, el inicio de las cruzadas. Eso tienes que recordar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahí tenemos la caída de Constantinopla. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de Justiniano, porque eso viene en el examen, ¿no? Las obras de Justiniano. Él es el emperador Justiniano. Vive del 527 al 567. Él es Justiniano, ¿ok? Sobre Justiniano tenemos que recordar a su legislador y hombre militar, Triboniano, ¿no? Con él se logra el auge económico y cultural en Bizancio. Con él se logran las máximas conquistas y la expansión territorial del Imperio Bizantino. También no debemos olvidar en lo arquitectónico la edificación de la iglesia de Santa Sofía. Ese es el diseño original de la iglesia de Santa Sofía, conocida como la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Considerada la basílica más grande del cristianismo que aún se encuentra, ¿no? Hasta la construcción de Roma, la iglesia de San Pedro en Roma, esta fue la más grande durante toda Europa en la Edad Media. Esta es la Basílica de Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, inmensa, con bóvedas de estilo romano. Pero profesor, hoy en día no está así. Hoy en día tiene 4 capiteles o 4 pilares alrededor de la iglesia. Esos pilares ya fueron colocados por los árabes, por los turcos cuando invadieron Constantinopla. Muy bien, no te puedes olvidar de Justiniano, el Corpus Juris Civilis Romanis. ¿Qué es esto? Es la recopilación y la codificación del derecho romano en su llamado Código de Justiniano o Corpus Juris Civilis Romanis. Este código fue elaborado por Triboniano, es el que lo asesora para el Código de Justiniano. Es en base al derecho romano, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos algunos documentos importantes para el derecho del Imperio Bizantino. Tenemos el Códex o Código. ¿Qué es el Códex o Código? Es la recopilación, es el recojo de las leyes romanas desde Adriano hasta Justiniano. Ahí está el Códex, que es el digesto, también llamado Pandectas.
eran espacios o eran partes de documentos o leyes que habían elaborado abogados o hombres de leyes romanos, ¿no? Eran extractos jurídicos, parte de la teoría de las leyes romanas. ¿Qué son las institutas? Las institutas era un documento que facilitaba al estudiante de derecho, ¿no? El que quiere estudiar derecho, el que quiere ser abogado en el Imperio Justiniano, para poder entender el derecho necesitaba obras que son resumidas, ¿no? Y las institutas eran los manuales. Es como cuando tú quieres aprender el curso de Historia Universal, ¿no? Para aprender el curso de Historia Universal, tienes dos opciones, ¿no? Leer los tomos inmensos de Historia Universal, los tomos de la editorial Salvat, todos los tomos, o leer también un manual, ¿no? Un manual que es un libro resumido de la Historia Universal. Si quieres conocer la historia de la República del Perú, ¿qué puedes hacer? Bueno, una opción, te puedes leer los 16 tomos de Historia de la República de Jorge Basadre, o también te puedes comprar un manual de academia, y en ese manual de academia, en unas 20 hojas, encuentras toda la historia de la República. Son manuales, ayudan a los futuros profesionales, ¿no? Aquí se llaman las institutas. Y tenemos las novelas. ¿Qué son las novelas? Las novelas constituyen las nuevas leyes que se hicieron ya en la época de Justiniano. O sea, Justiniano no solo toma las leyes de derecho romano, sino también va a tratar de crear nuevas leyes en su época, de acuerdo a su realidad. Es por eso que acá se crean las llamadas novelas, leyes promulgadas en la época de Justiniano. ¿Ok, muchachos? Muy bien, ¿todo claro? Entonces, vamos a continuar. Continuamos. Ahora vamos a hablar de otro pueblo. Vamos a hablar de Mahoma. Mahoma y el Islam. Este señor es Mahoma. Él funda una religión llamada el Islam. La palabra Islam significa sumisión, resignación. Vamos a hablar un poco de la historia de los árabes. ¿Qué podemos conocer o recordar acerca de los árabes? Muy bien. Sobre los árabes lo que podemos recordar es lo siguiente. Recordemos que en los inicios, los árabes, en este caso, muy bien, a ver, continuamos. Sobre los árabes tenemos que recordar lo siguiente. A ver, en el caso de los árabes, por ejemplo, ellos al principio eran un conjunto de tribus divididas, fragmentadas, ¿ok? Y luego de eso vamos a ver que se van a lograr unificar. Los árabes se van a unificar, ¿no? ¿Cómo se van a unificar los árabes? En este caso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos un evento histórico que marca un cambio en la historia de los árabes, ¿no? El inicio de la era musulmana, ¿desde qué momento es? Mahoma es un líder religioso que también dirigía unas tribus. Él venía de una tribu llamada los Coreishitas. Era una tribu comercial que empezó a difundir el culto poco a poco a un solo Dios, ya que a Mahoma se le aparece en una ocasión el arcángel Gabriel y le dice que debe rendir culto a un solo Dios, ya que los árabes eran politeístas y rendían culto a distintos dioses. Entonces Mahoma llega a la Meca, que era el punto más importante de concentración de grupos religiosos, y lo que hace Mahoma es empezar a difundir el culto a un solo Dios. Esto afecta a los intereses de sacerdotes y comerciantes de la Meca, que deciden atentar contra su vida. Mahoma huye, y cuando Mahoma huye de la Meca, prácticamente se está iniciando la llamada era musulmana, ¿no? Cuando se inicia la era musulmana, a ese acontecimiento se le llama la égira, ¿no? Muy bien, excelente. La égira, Dayana, es la huida de Mahoma de la Meca. Con ese acontecimiento se inicia la era musulmana, ¿ok? Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a hablar acerca de otro aspecto, que tiene que ver, por ejemplo, con la Guerra Santa. Los árabes, cuando van a empezar a hacer guerras de expansión, van a declarar el llamado yihad. ¿Qué es el yihad? El yihad es la Guerra Santa. ¿Qué es la Guerra Santa? Bueno, es la expansión, repito, la Guerra Santa, ¿qué es? Es la expansión territorial que van a hacer los árabes bajo la justificación de difundir su verdadera fe, el culto al único Dios que va a ser, en este caso, Alá y su máximo profeta, Mahoma. A través de la Guerra Santa es su excusa para iniciar sus grandes guerras de expansión, motivados por el aspecto religioso e ideológico, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Tenemos el Corán. ¿Qué es el Corán? Bueno, en el caso del Corán, la palabra Corán significa recitación, ¿no? El Corán o recitación es un libro sagrado. El Corán es un texto sagrado para ellos. Es como una Biblia, ¿no? Que tienen los cristianos. En el Corán o recitación se encuentran pasajes de la vida de Mahoma, sus parábolas, sus enseñanzas que se convertirán en la doctrina de la iglesia musulmana.
tenemos el símbolo de ellos, que es la media luna y la estrella, ya que era el elemento en el cual, o el momento en el cual a Mahoma se le aparece el arcángel Gabriel. En una noche de media luna, se le aparece mediante una estrella el arcángel Gabriel, ¿no? Es el símbolo del Islam. Simboliza a todo el pueblo árabe. Y lo más importante de los árabes, nunca debemos olvidarnos de los 5 pilares del Islam, que serían los 5 principios o mandamientos del Islam. Aquí tenemos la fe, que es conocido como el Shahadá, tenemos el ayuno, tenemos la limosna, la peregrinación y tenemos la oración. De los 5 pilares del Islam, el pilar más importante es la fe en Alá y su máximo profeta, Mahoma. También tenemos el ayuno. Generalmente ellos ayunan durante todo un mes, no consumen mucho alimento en las mañanas durante todo un mes, generalmente es en el mes de octubre. También tenemos la limosna. Ellos tienen la obligación de dar limosna, la caridad, ¿no? Es importante la caridad de que el pueblo musulmán. También tenemos la peregrinación. Ellos consideran que es importante peregrinar, aunque sea una vez en toda su vida, ¿a qué lugar? Aunque sea por una vez, tienen que hacer la peregrinación. ¿A dónde? A la zona de la Meca, que es el punto más importante y sagrado. Llegas a la Meca y das vueltas alrededor de la Meca. En la Meca hay una piedra sagrada conocida como la Caba. La Caba es una piedra sagrada negra que representa también la unidad religiosa del pueblo árabe. Y la oración es importante para ellos, ¿no? La oración 5 veces al día en dirección a la Meca, en un espacio limpio, descalzo, tocando tu frente al piso, arrodillado, en honor a y en dirección a la Meca. Estos serían los 5 pilares del Islam. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Continuamos. Recordamos que el Islam es una doctrina que surge gracias también a la fusión de elementos culturales y religiosos. Mahoma, que era el que dirigía una tribu comercial llamada los Coreishitas, él con sus caravanas viajaba por el desierto y tenía contactos con otros lugares. Y es así que Mahoma aprende del cristianismo y adopta principios del judaísmo también, de los llamados judíos. Es así que el cristianismo y el judaísmo van a servir de base para la doctrina de Mahoma y así pueda crear el llamado Islam. También podría ser una pregunta de material y de exámenes de admisión. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto vamos a ver otro aspecto importante. Ahora vamos a ver las etapas de los árabes. ¿Cuáles son las etapas de los árabes? Tenemos, por ejemplo, el periodo preislámico, ¿no? Es cuando todavía no surge la religión del Islam. El periodo islámico, donde está Mahoma y funda la religión monoteísta. El periodo de los califatos, que es la época de los gobernantes luego de Mahoma. Tenemos el califato ortodoxo, el califato omeya, el califato abásida. Ahí tenemos las distintas etapas de los árabes. En el periodo preislámico, en la época inicial de los árabes, ahí tenemos una característica, ¿no? La Caba. Es una piedra sagrada adorada por todas las tribus comerciales de la península arábica. La vida de los árabes en el periodo preislámico era una vida comercial nómade en caravanas en el desierto. El origen de los árabes es un origen semita, es decir, son descendientes de Ismael, que era hijo de Abraham, ¿no? Del llamado pueblo hebreo. Los árabes en este periodo estaban divididos y se organizaban en las llamadas tribus, ¿no? El líder de los árabes era el llamado sheikh. Él era el líder de los árabes. Los árabes hacían comercio en caravanas comerciales por el desierto, a cargo de los llamados beduinos. ¿Quiénes son los beduinos? Bueno, los beduinos son los jefes, digámoslo así, jefes políticos comerciales de esta época. Creencia. ¿Cuáles son las creencias? En el caso de las creencias tenemos a los genios, ¿no? Ellos creían en los genios, eran estos personajes místicos que aparecían en el desierto y podían cumplirte deseos. Posiblemente eran alucinaciones por las fuertes temperaturas que se daban en el desierto arábico. De igual forma, en la religión ellos eran politeístas. Hemos recordado que aquí todavía no existe el Islam y adoraban a varios dioses, entre ellos a la piedra sagrada, la Caba. El santuario más importante era justamente ese lugar, ¿no? Que estaba protegido por cortinas negras, incluso hasta hoy en día. Esta piedra negra, que se encontraba justamente en la Meca, la Caba, era el punto de encuentro. Muchas caravanas comerciales de toda la península arábica viajaban a la Meca para encontrarse con la Caba, con esta piedra negra. Todo esto cambió. Este politeísmo
estas tribus divididas cambió cuando aparece Mahoma. Y se da el periodo islámico o el periodo maometano. Ahí tenemos a Mahoma. En el caso de Mahoma podemos ver aquí que él nace en la Meca. Él pertenecía a la tribu de los Quraishitas, una tribu comercial muy fuerte. Es una pregunta de nuestro material. Seguramente ustedes han revisado nuestro material. Hay una pregunta acerca de ¿a qué tribu pertenecía Mahoma? No sé si han visto esa pregunta, muchachos. A ver si me confirman. ¿Me confirman por el chat? Sí, excelente, Carol. Muy bien, lo máximo. Sí, la llamada tribu de los Quraishitas. Gracias, Dayana. Excelente, chicos. Sí, así vamos avanzando con las claves, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Qué más? Su esposa era Khadija, una dueña de empresa de caravanas comerciales. Él queda viudo y se queda dueño de la empresa. Impulsaron el comercio por el desierto. Es así que tiene contacto con cristianos, con judíos, ¿verdad? Y funda el Islam. Bajo la idea de que se le apareció el arcángel Gabriel en 2 oportunidades, funda la religión del Islam. Hace la égira, la huida de la Meca. A partir de la égira se inicia la era musulmana, no se olviden, ¿ah? Y para volver a tomar la Meca, regresa con un ejército y crea el yihad o la guerra santa, tomar el poder, ¿ok? Muy bien, y él lo que hace es unificar todas las tribus. Él unifica las tribus. Muy bien, luego vamos a ver que luego de la muerte de Mahoma, porque él logra centralizar, unificar todo, vamos a ver que surgen los califatos. ¿Qué son los califatos? Los califatos son los gobiernos de los llamados califas. ¿Quiénes son los califas? Los califas son los jefes políticos luego de la muerte de Mahoma, ¿no? Los llamados califatos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del Corán. ¿Qué es el Corán? Bueno, el Corán es un documento sagrado que surge en el califato ortodoxo, en esta época de gobernantes herederos de Mahoma. En esta época, la capital de todo lo que va a ser el imperio de los árabes será Medina, otra ciudad importante luego de la Meca. Aquí destaca el primer califa, Abu Bakr. Muchos consideran que era el cuñado de Mahoma, Abu Bakr. Él es el primer califa. Él es el que continúa con el legado. Luego tenemos al califa Omar. Durante el gobierno del califa Omar, los árabes conquistan la zona de Siria y Egipto en el norte. Luego tenemos el gobierno de Otmán. Él es el que recopila el Corán. El Corán es parte de lo que decía Mahoma estando en vida, ¿no? Estos documentos eran escritos por Said, que era un semiesclavo que tenía Mahoma. El semiesclavo de Mahoma, Said, va a escribir todo eso en un documento que se va a unificar y se va a convertir en el Corán durante el gobierno del califa Otmán. Y luego tenemos al califa Ali. Con el gobierno del califa Ali, vamos a ver que se dividen los árabes. Los árabes van a tener un cisma religioso, una división religiosa. Surgen 2 grupos, ¿no? Los llamados chiitas y los llamados sunitas. Repito, los chiitas y los llamados sunitas, ¿ok? Luego tenemos aquí el califato omeya. En el caso del califato omeya, que es el siguiente califato, vemos aquí una batalla importante, la llamada batalla de Poitiers. ¿Por qué es importante la batalla de Poitiers? La batalla de Poitiers es una batalla donde se buscó detener a los árabes que estaban invadiendo Europa Occidental. Ustedes recuerdan que ahí estaba el reino franco, que se convertirá en el imperio carolingio, ¿verdad? Eso también es una pregunta de nuestro material sobre la famosa batalla de Poitiers. Esto fue durante el califato omeya. El califato omeya, que tuvo como capital Damasco, fue el califato donde los árabes tuvieron su máxima expansión, su época de máximo apogeo. Es el llamado califato omeya, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, al califa Walid. Con él se da la batalla de Guadalete contra la península ibérica. Recordar que en estas batallas ellos empiezan a controlar, invadir la península ibérica. Y luego tenemos al gobernante Aixam. Con él se da la batalla de Poitiers, que es derrotado por el mayordomo franco Carlos Martel, ¿verdad? O Carlos Martillo, en la batalla de Poitiers. Muy bien, y luego tenemos el califato abásida. Lo importante del califato abásida es que es el periodo donde su capital fue Bagdad y es la época de mayor esplendor cultural. Ahí vemos una imagen, dice las 1001 noches. ¿Qué significa eso? Es que en este califato se elaboran las grandes obras en literatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos obras como Alibaba y los 40 ladrones, Aladín y la lámpara mágica, o las 1001 noches, etc. Es la época de esplendor cultural, apogeo cultural. Con Harún al-Rashid se da este impulso de las ciencias, las artes y las letras. Recordar que los árabes impulsaron la matemática, impulsaron el álgebra, la química, ¿verdad? Ustedes saben esto por aportes culturales de los árabes. Y tiene a filósofos
como Averroes, uno de los grandes filósofos árabes, que será tomado por la Iglesia Católica, por San Agustín y Santo Tomás, ¿verdad? Para crear la escolástica, porque Averroes hablaba de la predestinación árabe. Por eso los árabes tienen la idea de predestinación. Tu destino está escrito por Alá y no puedes cambiarlo. Muy bien, luego del califato abásida, surge una división de califatos. Dos califatos nuevos surgen. Surge el califato de Córdoba, independiente, en la península ibérica, con un gobernante llamado Abderramán. Se establece como un emir. ¿Quiénes son los emires? Eran los jefes religiosos y políticos. Y surge el califato de Fátimí, que es en la zona del Cairo, en el norte de Egipto, con Saladino. Saladino y el califato de Fátimí es el que logra controlar Jerusalén ya para la tercera cruzada, no para la primera cruzada, para la tercera cruzada, muchachos. ¿Ok? Es pregunta del material también. Muy bien, estos son la época de los califatos. Debes recordar lo más importante. ¿En qué califato se dio la máxima expansión? En el califato Omeya. ¿En qué califato se da el máximo esplendor cultural? En el califato abásida. ¿En qué califato se redacta el Corán? En el califato ortodoxo. Son cosas importantes que debes recordar, ¿ya? Cosas puntuales. Muy bien, muchachos. Continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de las cruzadas o las llamadas guerras de religión. Es importante entender el tema de las cruzadas, ¿ah? O las guerras de religión. Sobre el tema de las cruzadas, ¿qué cosa es lo que podemos recordar? A ver, en el caso de las cruzadas vamos a ver las causas de las cruzadas. ¿Cuáles son las causas de las cruzadas? ¿Por qué se dieron las cruzadas? Entre las causas vamos a ver aquí primero las causas económicas. A ver, causas económicas. ¿Cuáles son? A ver, hay un problema económico en Europa Occidental. Hay una ambición de los señores feudales de querer expandir. El sistema feudal en Europa Occidental se ha saturado. Ya no hay más feudos, ya no hay más tierras que conquistar. Por eso los señores feudales van a buscar conseguir mayores feudos o mayores tierras, ¿ok? Eso es una causa, ¿no? Expandir el sistema feudal. Otra causa, ¿cuál es? Un mayor comercio en Oriente a través de las rutas comerciales. Hay un grupo de comerciantes, que quieren beneficiarse, quieren tener una mayor expansión comercial. Ellos se van a convertir en la naciente burguesía. Están interesados en ampliar sus circuitos comerciales. Es importante para ellos, principalmente los comerciantes que se encontraban en el norte de Italia, en Florencia, en Génova, en Venecia, ¿no? Los venecianos. Causas políticas. ¿Por qué se van a dar las cruzadas? ¿Cuáles serían las causas políticas de las cruzadas? Dentro de las causas políticas, tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, la amenaza que atacaba constantemente una región. Los turcos selyúcidas amenazaban con Europa. Miren aquí. A ver. Todo lo que está por acá de naranja es el Imperio Bizantino, capital Constantinopla. Todo lo que está acá de amarillo son los turcos selyúcidas. Controlaron la zona de Mesopotamia, Irak, Irán. Los turcos selyúcidas llegaron hasta la India. Acá la India ya, ¿no? Los turcos selyúcidas avanzaron toda la zona de Asia. Controlaron toda esta región. Los turcos selyúcidas adoran a Alá, pero son una facción radical. Y ellos son los que tomaron Jerusalén. Y estaban avanzando el Imperio Bizantino. Miren, ¿eh? El Imperio Bizantino iba a caer. Estaba a punto de caer. Es por eso que el emperador Alejo de la dinastía Comeno le dijo al Papa Urbano II que convoque a los señores feudales de Europa Occidental para que vengan acá y detengan la expansión de los selyúcidas. Claro, entonces ya había un contacto. Los bizantinos ya tenían luchas contra los turcos selyúcidas. Estaban a punto de caer y piden apoyo a los cruzados, ¿no? Y las causas religiosas para las guerras de las cruzadas son las siguientes, ¿no? Tenemos aquí justamente primero el constante antagonismo o la rivalidad entre dos grupos religiosos distintos, ¿no? Dos religiones monoteístas, por un lado el cristianismo y por el otro lado el islamismo, ¿no? Son dos religiones monoteístas que van a tratar de luchar por ver cuál es la religión verdadera en la tierra y quién es el Dios verdadero. Por eso que van a, bajo pretexto de la religión y la fe, entrar en luchas encarnizadas durante lo que es la llamada Edad Media. O también otra causa de las cruzadas es el fervor religioso, ¿no? Europa durante la Edad Media tenía un fuerte fervor religioso, ya sea para los ricos y para los pobres. El fanatismo estaba fuerte. Estaba de moda la creencia del fin del mundo, ¿no? Surgía la creencia de que el mundo se iba a terminar
y que lo que tenías que hacer era pues obrar por el bien, ¿no? Obrar el bien. Y para eso tenías que apoyar en las cruzadas, ¿no? Si tú logras llegar hasta Jerusalén y apoyas en recuperarla, estás haciendo algo bueno por Dios. Por lo tanto, tu alma va a llegar directamente al paraíso. Ese fanatismo religioso empujó a cientos de campesinos pobres a viajar hasta Jerusalén con el intento de recuperar Jerusalén. Ese fanatismo los matará también. Ahora, incluso el fanatismo era muy fuerte en Europa, estaba prohibido el impulso de la ciencia y el conocimiento. Se habían mujeres que conocían mucha información, se habían mujeres que tenían ciertas curiosidades y querían conocer más allá, eran acusadas de brujas, de hechiceras, y simplemente el fervor religioso y el fanatismo las quemaban vivas, ¿no? Eran quemadas vivas en Francia, en París, en Londres, en Alemania, etcétera, ¿no? Justamente acusadas de hechicería, acusadas de brujería. Muy bien, esas son las causas de las cruzadas. Ahora, pero así como hay causas, finalmente se dan las cruzadas, siendo la primera cruzada, la cruzada señorial, con Godofredo de Bouillon, que finalmente logra tomar Jerusalén y establece el reino de Jerusalén, el reino cristiano. Y la tercera cruzada es importante porque es la cruzada de los reyes, cruzada donde Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, lucha contra Saladino, ¿no? Saladino que había tomado Jerusalén y se hace un acuerdo comercial, un pacto comercial para acabar la tercera cruzada. Finalmente, los cruzados nunca llegaron a recuperar totalmente Jerusalén, ¿no? Nunca llegaron a recuperar Jerusalén. Los árabes mantuvieron Jerusalén. Y las consecuencias son las siguientes. Las consecuencias económicas de las cruzadas son, por ejemplo, en lo económico. ¿Qué sucede en lo económico? Hay una reactivación comercial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las ciudades del norte de Italia van a enriquecerse más, ya que durante más de 100 años de guerras de religión o cruzadas, vamos a ver que los que se beneficiaron fueron los comerciantes, ya que no solo viajaban soldados a pelear, sino que estos soldados que viajaban a pelear de un lado a otro necesitaban comida, vestimenta y algunos productos. Es por eso que era importante el comercio, ¿ok? Muy bien, y también vamos a hablar acerca del resurgimiento urbano. ¿Qué significa el resurgimiento urbano? El resurgimiento urbano significa que las ciudades o las urbes crecen, surgen las ciudades, ¿no? Renacen las ciudades o las urbes. Por eso se habla de llamado resurgimiento urbano. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces resurgen las ciudades, resurge el renacimiento comercial, es algo importante en esta época. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias sociales? Las consecuencias sociales son las siguientes, ¿no? En este caso, vamos a ver en lo social que surge una nueva clase. Esta nueva clase que surge es la llamada burguesía. Surge la burguesía como una nueva clase social. Una clase que se va a enriquecer poco a poco. ¿Ok, muchachos? Muy bien, ¿qué más? Otra consecuencia es que muchos siervos van a empezar a liberarse, a generar rebeliones. Se van a rebelar en los feudos en Europa que están arruinados, van a buscar libertad. Estos siervos que se liberan de los feudos irán a las ciudades, irán a los burgos y van a volverse artesanos, van a trabajar en estos nacientes talleres de la burguesía. Consecuencias políticas. En lo político tenemos, por ejemplo, la crisis de los señores feudales. Miren, ahí vemos castillos feudales destruidos, arruinados. Muchos señores feudales quedaron arruinados. ¿Por qué? Porque dejaron embargados sus castillos para poder tener dinero y hacer un ejército y mandarlos a la guerra de las cruzadas. Muchos no recuperaron su inversión porque se perdieron las cruzadas. Es así que muchos señores feudales quedaron embargados y los reyes lograron tener mayor poder. Se fortalecen las monarquías, se fortalecen los reyes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Se debilita la nobleza feudal. Sí, justamente lo que les decía. Los señores feudales se han debilitado, han quedado mal, y la Iglesia Católica, que era su principal aliado, también se ha desprestigiado, porque se supone que la Iglesia Católica los motivó a ir a luchar, y la Iglesia Católica ha perdido esta guerra de cruzadas. Por eso vemos algunas consecuencias religiosas también, ¿no? En las consecuencias religiosas, aparte de que la Iglesia Católica se desprestigia, vamos a ver que surgen grupos religiosos nuevos. ¿Cuáles son estos grupos religiosos que surgen? Surgen las órdenes religiosas, como por ejemplo los caballeros teutones, los hospitalarios, pero los más conocidos son los caballeros templarios. Los templarios se van a convertir en una orden religiosa que van a proteger los santos lugares de Jerusalén, como por ejemplo el Santo Sepulcro, ¿no? Estos templarios van a
a tener mucha fama, van a tener mucha fortuna política, ya que los templarios son los que van a empezar a controlar el poder político en la región de Jerusalén. Van a tener mucho dinero, mucha influencia. Al tener tanto dinero se van a convertir incluso en los llamados banqueros de la Edad Media. Van a presionar a reyes, monarcas, papas y emperadores. Entonces, la orden religiosa de los templarios es una orden muy importante y es una consecuencia de las llamadas cruzadas. Eso es algo que también nos pueden preguntar en exámenes de admisión. Y en las consecuencias culturales de las cruzadas, tendríamos que hablar acerca de los cambios culturales y académicos que se van a desarrollar. ¿Cuáles son esos cambios culturales, académicos que surgen en esta época? Bueno, entre los cambios culturales o académicos tenemos, por ejemplo, que va a haber un contacto cultural, un contacto comercial y un contacto cultural entre Asia y Europa, entre Oriente y Occidente. ¿No son consecuencias de las cruzadas? Esa es una pregunta también de nuestro material, ¿verdad? Ese contacto comercial y cultural. Y este contacto va a permitir el surgimiento de universidades. Sabemos que durante la Edad Media surgieron las universidades. Estas universidades llamadas así porque buscaban tener el conocimiento de todo el universo, ¿no? Por eso le llaman universidades. Surge gracias al conocimiento, gracias al contacto de la cultura bizantina, una cultura que guardó la cultura greco-romana, y otro contacto con los musulmanes, ¿no? La filosofía oriental. Entonces, el conocimiento musulmán árabe, el conocimiento bizantino griego, va a servir para que en Europa Occidental surja un grupo de élite, un grupo académico que va a crear universidades, siendo las primeras universidades de Europa Occidental la Universidad de Bologna en Italia y la Universidad de Oxford en Inglaterra. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Entonces, con esto, acá estamos trabajando de alguna forma las consecuencias de las cruzadas. La principal consecuencia social, surge la burguesía. Y luego de que surge la burguesía, estamos empezando a ver elementos capitalistas. Es decir, se está iniciando un proceso que va a ser la llamada época del capitalismo. Y estamos entrando a una nueva edad, ya que el imperio bizantino va a caer, como ya hemos manifestado, por la invasión de los turcos otomanos. Al caer el imperio bizantino por los turcos otomanos, se va a poner fin, como ya hemos dicho, a la llamada Edad Media. Y al poner fin a la Edad Media, se va a dar inicio, ¿a qué momento? Se va a dar inicio a la llamada Edad Moderna. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces, bueno, hasta acá es parte de esta explicación de lo que es la Edad Media, este repaso. Ahora yo lo que quiero hacer con ustedes es, bueno, ver algunas preguntas, ¿no? Vamos a seleccionar algunas preguntas con ustedes, a ver, me permiten un momento, vamos a abrir el archivo para seleccionar algunas preguntas con ustedes, ¿no? Vamos a ir trabajando algunas preguntas porque todavía tenemos algo de tiempo. ¿Ok, muchachos? Muy bien, sí, todo claro hasta acá, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, acá tenemos justamente las preguntas. A ver, seleccionamos ahora las preguntas con ustedes. Muy bien, chicos, a ver, entonces vamos a seleccionar. Ya tenemos acá y vamos a compartir. Listo, acá tenemos algunas preguntas del material. Vamos a ver aquí las respuestas, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta 1 nos dice, la Alta Edad Media se desarrolla en el siglo XV y XI. Este periodo se inicia a partir de ¿qué acontecimiento? ¿Cuál sería la respuesta aquí? La Alta Edad Media, ¿no? Se inicia, a ver qué me dicen ustedes, muchachos, a ver, voluntarios, a ver si me escriben por el chat. ¿A partir de qué momento se inicia la Alta Edad Media? ¿Cuál sería la clave para ustedes? En la pregunta 1 del material. Por ahí me dicen, hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Claro, es correcto, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cae, ¿no? Se inicia lo que es la llamada Alta Edad Media. ¿Ok? Muy bien, esa es la pregunta 1, la alternativa sería B. Excelente, chicos. Siguiente pregunta. Los pueblos germánicos que invadieron el territorio del Imperio Romano de Occidente se caracterizaron en lo político y social. ¿Por qué? ¿Por qué se caracterizaron los germanos? Una característica política y social de los bárbaros. ¿Cuál sería? Sería
la importancia que le dan a la herencia de qué? A la herencia de sangre, ya que el linaje, la herencia de sangre permite heredar las tierras, permite heredar los llamados bienes, ¿verdad? Es correcto, muy bien. La pregunta 2, la alternativa sería la clave de dedo. Siguiente pregunta. A ver, hacia el siglo IV después de Cristo, las tribus esteparias procedentes del continente asiático llegaron a la zona del Mar Negro. Entre ellos destacaron los hunos, los cuales, ¿qué ocasionaron los hunos dirigidos por Atila? Lo que ocasionaron los hunos dirigidos por Atila, ¿qué sería? Sería presionar a otros pueblos como los godos, quienes van a iniciar la migración al territorio romano, y así van a desarrollar el proceso de las invasiones bárbaras, ¿verdad? Muy bien, claro, es correcto, Jocelyn. La pregunta 3, la alternativa correcta, sería la alternativa E, ¿no? E de enano. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 4. En el año 568 después de Cristo, los lombardos dirigidos por Balduino invadieron el norte de Italia y se establecieron en Pavia, en su centro político. Este asentamiento germánico trajo como consecuencia, a ver, si los lombardos ya invaden en los años 500, acá ya estamos terminando algo, ¿no? ¿Es la época de qué? ¿Es el fin de qué? Es el fin del proceso de las migraciones germánicas. Con eso está terminando las migraciones germánicas, las invasiones de estos siglos, ¿no? Muy bien, la pregunta 4 es 5, acá la pregunta importante, dice lo siguiente. La civilización medieval en Europa Occidental surgió a partir de una síntesis de 3 elementos culturales. ¿Cuáles son, muchachos? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos culturales? Serían en este caso, me dicen, muy bien, sería lo romano, lo germánico y lo cristiano, ¿verdad? Excelente, romano, germánico y cristiano. Muy bien. La pregunta 6. El Imperio Romano de Oriente, o sea, estamos hablando del Imperio Bizantino, ¿verdad? ¿Nace en qué momento el Imperio Romano de Oriente? El Imperio Bizantino nace en qué momento? Con la división del imperio hecho por Teodosio. Excelente, muy bien. Pregunta 7. El Imperio Romano de Oriente desaparece, o sea, el Imperio Bizantino, ¿no? Así se le llama el Imperio Bizantino, ¿ah? El Imperio Romano de Oriente desaparece debido a qué? Sería debido a la invasión de los turcos otomanos, ¿verdad? Muy bien, la invasión de los turcos otomanos. Excelente, muchachos. Y la pregunta 8, la era musulmana inicia ¿con qué? ¿Con qué? La huida de Mahoma de la Meca a la Medina. Ahí inicia la era musulmana, ¿verdad? En el 632. Pregunta 9. Mahoma pertenecía a la tribu. ¿A qué tribu pertenecía Mahoma? A la tribu de los coreishitas, ¿verdad? A esa tribu pertenece Mahoma. A la tribu de los coreishitas, una tribu comercial que afectó al monopolio, ¿verdad? Y la pregunta 10 nos dice, antecedente político a la formación del Imperio Carolingio. Antes de surgir el Imperio Carolingio, ¿qué dinastía estaba en el reino franco? Y esa dinastía entra en crisis, ¿verdad? Y de ahí surgen los carolingios. Sería a la crisis y la caída de la dinastía merovingia. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Excelente, chicos. Bueno, hasta acá estaríamos avanzando en esta oportunidad, nuestra clase.